Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y les hablo del licenciado Francisco Salas, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Informático de esta institución y viene a conversarnos acerca de una actividad bien interesante que vamos a tener en la sede central en Zapote la próxima semana. La actividad se llama Protección de Datos Personales en Costa Rica. Bienvenido, ¿cómo le va, don Francisco? Muchas gracias, Angélica, y un saludo muy especial para los telescuchas. Cuéntenos de qué trata esta actividad que se va a llevar a cabo el lunes, ¿cierto? Correcto, el lunes 28. Se trata de lo siguiente: el lunes 28 se celebra mundialmente el Día de la Protección de Datos, es decir, es una celebración que se hace alrededor del mundo. Nosotros como Comisión del Colegio de Abogados hemos decidido aprovechar esta oportunidad para dar a conocer una vez más toda la temática referente a la protección de datos en Costa Rica. Nosotros tenemos una ley especial en materia de protección de datos, que es la 8.968 del 2011. Entonces allí se han intentado incorporar una serie de derechos nuevos que vienen con las nuevas tecnologías, porque resulta que nuestros datos personales están registrados en muchas bases de datos que usualmente nosotros ni siquiera sabemos en cuáles bases de datos están registrados, y eso entonces implica que mucha de nuestra información está en manos de otras personas, en manos de terceros, y ese tipo de información perfectamente puede vulnerar la protección de datos porque se le considera como un derecho fundamental de acuerdo con la ley. Ahí es muy interesante lo que usted menciona. Me gustaría que empecemos desde lo básico. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a protección de datos personales? ¿Y cuáles son esos datos sensibles que nosotros como ciudadanos no deberíamos brindar así porque sí a cualquier empresa que nos lo consulte? Correcto. Efectivamente, cuando hablamos de protección de datos, estamos haciendo referencia a toda la información que nosotros guardamos sobre nosotros mismos, y pueden ser muchísimas, porque pueden ser, digamos, los aspectos físicos, por ejemplo, que nuestra estatura, que nuestro color de piel, que nuestra procedencia social, que nuestro nivel de educación, dónde vivimos, con quién estamos casados, qué tipo de carro manejamos, a qué colegio van nuestros hijos, etcétera. Entonces, el gran riesgo de dar indiscriminadamente nuestros datos personales es que eso va creando perfiles de las personas. Entonces, si una persona, digamos, es de cierto estatus, entonces puede estar, digamos, digamos, una cierta categoría en otra, con el agravante que eso produce muchísima discriminación, porque entonces vamos a tener a las personas que están en un cierto perfil, que es el que buscan las empresas sobre todo, y otras que todas van a quedar totalmente excluidas de muchos otros servicios que podían y tienen derecho a recibir. Entonces, lo que está detrás de la protección de datos es sobre todo una lucha contra la discriminación de las personas. ¿Qué pasa cuando, como mencionabas al inicio, cualquier ciudadano no ha brindado los datos personales, pero le empiezan a llegar promociones, anuncios, incluso llamadas de X compañías ofreciéndole o créditos o cualquier cosa? ¿Qué puede hacer un ciudadano si lo llaman o le envían esos mensajes? Debemos de tener en cuenta que la Ley de Protección de Datos es del año 2011. Antes de eso, antes del año 2011, o sea, hace relativamente poco. Sí, muy poco tiempo, que es que digamos ya se ha dado como ciertos pasos en la protección de este tema. Antes del 2011 se daba un tránsito y un tráfico indiscriminado de los datos personales de los ciudadanos, porque existían muchas empresas que se dedicaban precisamente a recopilar esos datos personales para posteriormente venderlos. Por eso es que se dice que el nuevo petróleo son precisamente los datos personales. ¿Por qué? Porque eso es precisamente una moneda, digamos, una moneda de tráfico muy común. Entonces esas empresas indiscriminadamente comenzaron a recopilar datos personales e inclusive a extraerlos del gobierno, y en eso el gobierno también se había convertido en uno de los principales promotores de ese tráfico indiscriminado, porque entonces instituciones como el ICE, instituciones como el registro de la propiedad, inclusive la caja del seguro, daban los datos a cualquier persona que se los solicitara. Inclusive recuerdo que en el registro de la propiedad daban todos esos datos personales, las bases de datos,
por la suma de 30.000 colones. Y por supuesto, el costo en el mercado es que por cada dato nuestro puede valer $1. Entonces, si yo tengo, digamos, 20 datos, 40 datos diferentes, entonces esos son $40. Ahora, multipliquemos eso por 1 millón de personas o por 5 millones de personas, por supuesto que es un gran negocio de lo que es el trasiego de datos personales. En eso nosotros hemos procurado en Costa Rica seguir el ejemplo de Europa, porque en Europa el nivel de protección de datos personales es sumamente elevado y de hecho es envidiable el tipo de sanciones, el tipo de medidas que tienen en ese continente para la protección de los datos. Inclusive no se permite que los datos de ciudadanos europeos vayan a otros territorios, a otros países donde no van a tener un nivel de protección idéntico al que tienen en Europa. ¿Qué pasa si entonces ya hicieron ese trasiego de datos personales y están las empresas molestando insistentemente a los ciudadanos? Precisamente de los derechos que contiene la Ley de Protección de Datos es lo que se llama el bloqueo de datos o el acceso a los datos. Si yo me entero, por ejemplo, que un dato mío, digamos el número telefónico, que se supone que el número celular es privado y que no existe ningún registro, ningún directorio donde conste, entonces yo puedo ir donde esa empresa que me está llamando y decirles de dónde obtuvieron ellos mi número telefónico y pedir inmediatamente el cese, porque también eso está en el artículo 40 de la Ley General de Telecomunicaciones, y solicitar además que bloqueen esa información o los datos que tengan sobre mi persona en esa institución. Un caso muy grave se dio hace unos años precisamente con el robo de datos que se dio en la Caja del Seguro Social, que fueron aproximadamente los datos de 500.000 de personas que estaban allí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí también constan los salarios de las personas. Claro. Entonces, eso va a servir entonces para discriminar, eliminar a unos e incluir a otros en ese tipo, digamos, de mercadeo, lo cual es bastante grave. Ahora, datos sensibles que no se dan, eso tenemos que aclarar lo siguiente. La ley contempla 4 categorías de datos. En primer lugar están los que usted menciona, que son los datos sensibles. Esos datos sensibles se refieren, digamos, al foro interno de las personas, es decir, su ideología, su preferencia política, su preferencia sexual, las enfermedades que padece, su opinión que tenga él, digamos, del mundo, de las cosas, etcétera. Esos son datos sensibles y está expresamente prohibido que se le dé algún tipo de tratamiento. Es decir, que ese tipo de datos se incluye en una base que eventualmente pueda clasificar, por ejemplo, que quiénes son comunistas, quiénes son homosexuales, sí, ¿no? quiénes son seguidores de cierto partido político, etcétera. Esos son datos sensibles y esos son los que nunca se deben dar. Y existe precisamente como gran excepción en el continente que Costa Rica tiene además un tipo penal que castiga ese tipo de conductas, que es el 196 bis, que fue precisamente parte de las cosas en las que estuvimos trabajando con la Comisión de Derecho Informático en el año 2012 para que ese tipo de normas se aprobara. Existe una segunda categoría de datos que se llama los datos de acceso restringido. Los datos de acceso restringido se refiere a datos que solo tiene interés la persona o la administración pública, el Estado. Digamos, los casos típicos son, por ejemplo, los del registro judicial de delincuentes, que eso no se le puede dar a cualquier persona, sino solo a la persona interesada o eventualmente a una institución de gobierno que le está solicitando, el típico un juez. Existe, por ejemplo, ahora este registro de sociedades anónimas, de quienes son, digamos, en última instancia los propietarios de las sociedades anónimas. Ese es otro ejemplo de acceso restringido, porque no cualquiera puede acceder a ellos, sino solo la administración pública o el interesado. Una tercera categoría de datos son los de acceso irrestricto, es decir, que cualquier persona puede ingresar a ellos. Por ejemplo, del registro civil. Cualquier persona se puede meter al registro civil y ver quién es quién, digamos, cuál es su número de cédula, quiénes son sus padres, si tiene matrimonios registrados, si tiene hijos registrados, etc. Cualquiera puede hacerlo. Igual el registro de la propiedad, que hay una norma específica que dice, el registro es público y cualquiera lo puede consultar. Y existe una cuarta categoría de datos que se refiere, digamos, como a la conducta financiera de las personas. Es decir, que si tienen algún tipo de deudas, que si, digamos, que si honran sus compromisos, etcétera, y todo eso es administrado básicamente por la SUGEF. Entonces, ese tipo de información es algo que los bancos o instituciones financieras están consultando constantemente para determinar si una persona, digamos, es digna, por decirlo así, de que se le dé crédito o no. Pero eso también puede ser otra forma de discriminación. Afortunadamente, en eso existe también lo que se llama el derecho al olvido. Y entonces, en el caso concreto de las instituciones financieras, el derecho al olvido es de 4 años. Es decir, cada 4 años se está revisando si la persona está en la misma condición, y si está en una condición totalmente
cuenta nueva, pues entonces digamos, ya se le da de alta y entonces ya puede otra vez quedar como una categoría A1, digamos, para recibir algún tipo de préstamo o de crédito. Hay datos, como mencionabas, que son públicos, como los que están en el registro, nombre de la persona, cédula de identidad, y uno creería que esos datos tal vez sí pueden ser un poquito sensibles. No sé, ¿qué es lo peor que puede suceder si tienen tu cédula, tu número, tu nombre completo y además consiguen el número de teléfono? ¿Podrían hacer algo o no? Vamos a ver, primero, el número de teléfono solo se consigue en las instituciones que lo contienen, digamos, en este caso, digamos, los servicios de telecomunicaciones, el ICE, o Claro, o Movistar. O que lo haya dado, si lo dio. O que voluntariamente lo haya entregado. En esos casos, la persona tiene el derecho de que sus datos no sean revelados. Es parte de toda la cantidad de derechos que concede la ley actualmente, la 8.968, en esta materia. Por otra parte, si tienen, digamos, la cédula y el nombre, etcétera, pues eventualmente, digamos, habría que ver para qué uso se le va a dar a eso. Aquí lo importante es tener claro que lo que es la recopilación de datos no está prohibida. O sea, cualquier institución, cualquier entidad privada puede recopilar datos personales, pero debe atenerse, eso sí, a lo que estatuye la ley. En este caso, que esos datos personales tienen que haber sido recogidos para un fin concreto, es parte, digamos, de los derechos que contienen, y no se le puede dar un fin distinto. Digamos, si yo tengo, digamos, en el caso de una empresa que tiene una serie de datos de clientes y todo lo demás, se supone que, digamos, que es para ofrecer una cierta gama de bienes y servicios en concreto, pero no se puede utilizar esa misma información, trasladársela a otras personas y que luego se le estén dando ese tipo de llamadas que muchas veces son de, digamos, prácticamente acoso, ¿verdad? Porque a pesar de que existe una norma expresa que lo prohíbe, pues lo siguen haciendo. Pero lo importante es que las personas sepan que tienen el derecho de oponerse a que sus datos estén siendo utilizados de una manera para la cual ellos no permitieron. Bueno, y estos temas se van a ver en la actividad que mencionamos que inicia el próximo lunes 28 de enero a partir de las 5 de la tarde en el auditorio Pablo Casafón Romero, acá en la sede central del Colegio de Abogados y Abogadas en Zapote. En el conversatorio se han incluido la protección de datos a nivel centroamericano, estuve viendo el programa, y el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. ¿Qué oportunidades abre compartir esas experiencias para quienes asistan al conversatorio? Bueno, tenemos expositores de muy buen nivel. Por ejemplo, la doctora Alejandra Castro, que es la que ha hablado del tema de datos personales en el nivel centroamericano. También el don León Weistock, que también va a hablar en el caso de la protección de datos para las empresas, que es algo muy, muy importante. También sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos, porque hace poquito tuvo una reforma, entonces eso le ha dado mucha relevancia. Y precisamente un dato muy importante es que en el último encuentro que hubo aquí en Costa Rica, el 16º, que es el primero que se lleva a cabo aquí en Costa Rica, organizado precisamente por la Agencia de Protección de Datos, se incluyó por el propio presidente de la República, que asistió a esa actividad, a que el convenio 108, que es el convenio sobre protección de datos, se estatuya también o que se apruebe en Costa Rica como un convenio internacional. Eso entonces nos va a dar un nivel de protección muy, muy elevado, porque que yo sepa, ningún otro país latinoamericano tiene ese convenio como parte de su legislación. Entonces eso va a implicar que el nivel de protección de datos en Costa Rica se eleve mucho. Qué bueno. Sí, entonces ese tipo de información, ese tipo de convenios y todo este tipo de charlas que estamos promoviendo a través de la Comisión de Derecho Informático, puede darle muchísima información, muchísimo conocimiento a las personas que asistan, para que de esa manera ellos puedan aplicar ese conocimiento en sus áreas de trabajo. ¿A quién va dirigido este conversatorio? ¿Abogados, informáticos, o también caben otras profesiones, verdad? ¿O otros oficios? ¿Alguien más que esté interesado y que nos esté viendo en este momento y que diga, yo quiero asistir, podré? La actividad es absolutamente gratuita y está dirigida en realidad para todo tipo de personas, digamos, para el público en general, porque ese es un tema que nos atañe a todos, no solo a los abogados, no solo a los informáticos y demás, sino a cualquier persona en cualquier nivel, porque todos ellos son a su vez
portadores de una gran cantidad de datos que eventualmente están siendo comprometidos con su mal uso o con el trasiego no autorizado por parte de ellos. Perfecto, entonces cualquier cosa, bueno, van a ver el número que aparece en pantalla y ahí pueden inscribirse o hacer los comentarios, ¿verdad? Si quieren participar. También que se apuren porque se quedan sin cupo, ¿verdad? Estas son actividades que a la gente le gusta muchísimo. Me comentabas que al día de hoy ya llevamos más de 200 personas inscritas. Así es, y el auditorio pues tiene capacidad para unas 350, así que... Sí, es cupo limitado. Sí, quedan pocos espacios, pero ya adelante. Así es. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa comercial y los dejamos con una excelente noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya regresamos. Estas son mis hermanas Raquel y Mariana. Discutíamos por todo el día. Teníamos a mamá detrás de nosotros las 24 horas. Pero gracias a don Julián, nuestro notario, hay una pelea que nunca vamos a tener. Todos estamos en paz con los bienes que tenemos en común. Tiene bienes con sus hermanos. ¿Sabía que un notario debidamente acreditado puede dividir los bienes que tienen varios dueños y llegar a un acuerdo satisfactorio? Para todos los momentos de su vida, consulte a su abogado y notario de confianza. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos abordando el tema de datos personales y hay un conversatorio bien interesante el próximo lunes 28 acá en el Colegio de Abogados con el licenciado coordinador de la Comisión de Derecho Informático, Francisco Salas, quien es experto en esta materia. La violación de datos personales va a ser precisamente el tema que usted tocará. ¿Cómo está definido este delito y cuáles son las consecuencias para los infractores? Efectivamente, el 196 bis, que es el artículo en el Código Penal que está contemplando la violación de datos personales, tiene toda una génesis bastante interesante, porque fue aprobado incluso antes de que se aprobara propiamente la ley de protección de datos, la 8.968. Esa fue aprobada en el 2011, si mal no recuerdo, ese tipo penal, precisamente con la nueva ley que se dio en ese momento sobre la ley de delitos informáticos. Nosotros lo que procuramos en ese momento fue recoger una gran cantidad de conductas que se estaban dando constantemente en los medios nacionales, de manera tal que el ciudadano tuviera algún tipo de respuesta ante esa violación de datos personales. Entonces nosotros procuramos incluir ahí lo que son datos sensibles, lo que son datos de protección a la niñez, incluir una gran cantidad de conductas, aproximadamente unos 16 verbos diferentes, que son los que contempla actualmente la ley. Yo tuve también la oportunidad de participar en la redacción de la 8.968 junto con don Barbie Carvajal, que en ese momento pues era un proyecto de ley que ya estaba a punto de vencerse, entonces pues me invitaron a mí de parte de Casa Presidencial para que también pues les diera apoyo. Entonces, mucho de la temática que ya habíamos incluido nosotros en el 196 bis, también procuramos introducirla en el nuevo proyecto de ley que se estaba revisando en ese momento. Y entonces procuramos ante todo, digamos, ser como consecuentes o como que coincidían, digamos, esos términos con los que ya existían, digamos, en la legislación del tipo penal, de manera tal que entonces no hubiera ningún tipo de contradicción. Cuando nosotros hablamos de tratamiento de datos personales, estamos haciendo referencia, como le digo, a más de 16 verbos que se contemplan en la ley 8.968, que ya sea cualquier tipo de tratamiento que consista, por ejemplo, en copia, trasiego, reacomodo, etcétera. Son muchísimos los verbos que contiene y no es una lista taxativa, sino que es una lista totalmente abierta, porque la propia ley lo contempla como entre otras posibles conductas que puedan dar lugar al tratamiento de datos personales. Y muy importante que también, como les indicaba antes, que se tenga como un derecho fundamental. Ahora bien, y es que en eso lo que hay que tener conciencia es que los datos personales van más allá del tema de intimidad o el tema de la privacidad, porque no existen muchos datos personales que no son ni íntimos ni privados, pero que igualmente pueden dar lugar, digamos, a lo que es crear perfiles de personas. Claro.
y que eventualmente eso dé lugar a la discriminación. Entonces, suponer, por ejemplo, que eso está contemplado en el artículo 24 de la Constitución no es cierto. El artículo 24 no es lo suficientemente amplio como que contemple el tema de los datos personales, sino que existen, repito, otro tipo de información, otro tipo de datos de personas que no son ni íntimos ni privados, pero igualmente son datos personales y por tanto tienen que protegerse. Actualmente, ¿cuáles son las consecuencias para los infractores? Vamos a ver. ¿Hay? ¿No hay? Sí, y claro. Aprovecho para repreguntar, ¿cuáles son suficientes a nivel, digamos, de nuestro país? ¿Son las adecuadas o falta camino por recorrer? Vamos a ver, en el caso del tipo penal, pues sí, tiene penas de prisión, que pueden ir, digamos, hasta 3 años, etcétera, por el mal trasiego, digamos, o el mal uso de datos personales. Y se agrava aún más cuando se trata, por ejemplo, de datos sensibles o datos que impliquen a menores de edad, por un lado. Entonces, sí existe, digamos, sanción penal, pero en el campo administrativo, digamos, lo que se dan son exclusivamente multas, digamos, la ley, digamos, dado que la política criminal quien la establece es el legislador, pues la Asamblea Legislativa, se contemplaron exclusivamente lo que son, digamos, multas en el caso de lo que son violaciones de datos personales de acuerdo con la ley. Según el Código Penal, tiene que haber, ante todo, como condición, digamos, un beneficio propio para sí o para un tercero. Pero en este caso, en el caso de la ley propiamente, la parte administrativa no contempla sanciones penales, sino solo exclusivamente administrativas, que son básicamente multas. A ver, en el caso que comentábamos anteriormente, se da la violación de varios datos personales que incluye salarios de los funcionarios de X compañía, empresa, institución. Digamos, en ese caso específico, ¿cómo es lo usual? ¿Es el patrono el que, digamos, los ampara, por decirlo así, y dice vamos a buscar consecuencias, o cada uno de los trabajadores es al que le toca, digamos, demandar, denunciar? No sé de qué manera funcionaría. Bueno, en materia penal la responsabilidad siempre es personalísima. Entonces, digamos, si es una persona, digamos, un encargado de una base de datos, el que está de alguna manera mal utilizando los datos personales que tenga en una cierta base, pues entonces la responsabilidad va a ser exclusivamente de él. No, digamos, no se puede sancionar, digamos, a la persona jurídica. Tal vez solo en materia civil sí podría sancionarse. En el caso, digamos, de lo que es propiamente la ley, sí son los encargados de la base de datos, que siempre tienen que haber un responsable de una base de datos, los que eventualmente sean los que carguen con responsabilidad, y eventualmente, pues si hubiera otras personas involucradas, por ejemplo, que el jerarca, por ejemplo, le haya pedido al encargado de la base de datos que comienza a utilizar esa información que se está yendo de las bases de datos, pues por supuesto el jerarca también se podría haber sancionado, por supuesto. Por supuesto. ¿Hay algún estimado de montos, si fuera económico la sanción o tipo penal, que se diga 1 a 3 años cárcel, o va a depender eso del delito, obviamente? En el caso del 196 bis, pues sí, está contemplado la pena de cárcel, que puede ser, digamos, de 3 años o con agravantes cuando se trate, como les decía, en el caso de datos sensibles. Por ejemplo, la ley del SIDA aquí en Costa Rica prohíbe expresamente que existe una base de datos sobre personas que tengan SIDA, que es muy lógico, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí hay pena de prisión. En el caso de lo que son sanciones administrativas que contempla la ley, se refiere sobre todo a lo que son salarios bases. Perfecto. Finalmente, don Francisco, es claro que el uso, la custodia y la divulgación de los datos personales es un tema sensible para todos. ¿Qué retos cree usted que enfrenta nuestro país de cara a una adecuada, firme y robusta regulación que asegure la protección de los datos para todos nosotros? Pero yo en eso en principio soy un poquito pesimista, porque yo creo que el daño a los datos personales ya se ha hecho, digamos. Realista, yo no diría pesimista, un poco realista. Sí, ya digamos, lo que es el daño a los datos personales nuestros, digamos, de los ciudadanos costarricenses, yo creo que ya se hizo, y desde años atrás, y en eso desgraciadamente por la negligencia del gobierno, porque además costó mucho que se aprobara la ley esta de protección de datos. Además se dio mucho tiempo para que comenzara a funcionar, y luego para crear el reglamento. O sea,
uno siente que lo que era el Estado dio muchas trabas y que daba como cierta protección a lo que eran las empresas que se dedicaban a esto, a lo que es la recopilación de datos. Sin embargo, yo creo que, y en eso sí soy optimista, yo creo que modificando la ley y también ahora con el nuevo proyecto que tenemos de delitos informáticos, nosotros pretendemos que ese tipo de conductas sean sancionadas de forma más inteligente. Digamos, que no solo se contemple la legislación como la tenemos actualmente, sino que incluso se mejore de manera tal que la protección de datos sea una realidad para todos los ciudadanos, que eso es precisamente lo que hace falta. Y lo más importante, que fue algo que nosotros incluimos en la ley, fue la creación de una cultura de protección de datos. Así como existe en Europa, digamos que hay mucha conciencia sobre la necesidad de proteger los datos personales, que aquí también, con el nivel de educación que hay en Costa Rica, que aquí también se logre ese tipo de protección y la creación de esa cultura. Afortunadamente, la Agencia de Protección de los Habitantes pues está procurando precisamente dar mucha divulgación al respecto, que es lo que hace falta. Sí, sí, tal vez había falta de información, sin duda, sí, en años anteriores. Y mucha educación, sí. Sí. ¿Alguna invitación que guste hacer a las personas para que nos acompañen el lunes en la actividad? En nombre de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados, los estamos invitando para que asistan este lunes 28, el Día Mundial de la Protección de Datos, al conversatorio que vamos a tener aquí en el auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados, donde trataremos el tema precisamente sobre protección de datos, de manera tal que podamos dar, digamos, una visión sobre cuál es el estado actualmente en Costa Rica en el tema de protección de datos. Yo creo que eso será de muchísima utilidad para todos los asistentes, independientemente de si son abogados o si son informáticos, etcétera, porque eso es de muchísima utilidad y de lo que se trata es de esparcir entre nosotros, entre los ciudadanos, ese conocimiento para que logremos crear de alguna manera una cultura de protección de datos en nuestro país. Don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Les recuerdo que puede vernos en el canal de YouTube, en el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como en los canales 54 y Tele 1. Nos vemos la próxima semana.